entrevistarlo. Y bueno, en esto del relato del fútbol, ¿cómo empezó? ¿Cuáles han sido sus inicios? Carlos Dalencia, uno de sus maestros, ¿cómo empezó en la radio? Yo creo que mi pasión por el deporte tiene vínculo con el periodismo. Desde que tenía 6 años sabía que iba a ser periodista y relator de fútbol, comentarista de fútbol. Y así fue, jugando a las tapitas con mis hermanos, mi primo, que vivíamos juntos, comencé a trajinar este maravilloso camino del periodismo deportivo. El año 1963 yo tenía 12 años y relataba los partidos de Bolivia jugando el sudamericano, pero los relataba imaginariamente para dar rienda suelta a mi pasión, y lo hacía en público en mi escuela, delante de mis compañeros, y fui relatando todos los partidos de ese sudamericano, era marzo, hasta llegar a la gran final que se jugaba un domingo y yo pasaba clases hasta el sábado. Y el sábado en mi escuela, una especie de hora cívica, relaté lo que iba a pasar el domingo. Y era una especie de amuleto porque cada vez que relataba, Bolivia ganaba y por la diferencia de goles que yo establecía en mi relato imaginario. Ahí comenzó. Estuve el día glorioso, un domingo, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, mi ciudad natal. Yo estaba en la curva norte, que era una rampa de tierra. Y ahí mentalmente ya está al lado de mis amigos que estaban en la tribuna, yo relataba el partido con tanta emoción que cuando salió campeón Bolivia me trepé a la alambrada olímpica para saltar a la cancha. La policía evitaba que saltara cualquiera. De las rectas de preferencia en general era más fácil entrar a la cancha. De la curva no, porque no tenía ninguna puerta de acceso. Salté, caí, perdí el aire al caer, porque era bastante alta la malla, yo chiquilín. Salté, corrí, porque la policía me perseguía. Un policía me empezó a perseguir y me entré a la cancha, faltándome el aire. Y buscaba a Bulfeo Camacho, que era el capitán, y quería que me diera algún recuerdo del campeón. Ya no había nada. Me habían ganado los grandes que entraban a la cancha. Y desde ese momento sabía que iba a ser periodista. Y me aferré a la idea, entré al colegio, estando en cuarto de colegio, ya me rodeaba las radios locales, iba a ayudar cuando me daban acceso. Estando en quinto de colegio, entré a una radio que estaba a 4 cuadras de donde yo estudiaba. Y en la radio me dieron trabajos pequeñitos. Yo cortaba los cables de la Teletipo, Frank Press, me acuerdo, un señor Salmón, era el periodista encargado en Bolivia. Cortaba los cables en el primer recreo y me iba al colegio. Y en el colegio, en el segundo recreo y parte de clases, iba corrigiendo los cables. ¿Qué se corregía? La Teletipo, que era lo último que había en esa época, traía las noticias, pero por el sistema de comunicación las noticias no estaban completas y había que rellenarlas y completarlas. Ese fue el primer y gran ejercicio que yo hice, porque terminadas las clases a las 2:20, salía corriendo de mi colegio a la radio con mis cables cortados y corregidos para que se leyera en el noticiero de la una. Y ahí comencé mi aventura periodística y fui además a pedir espacio en Radio Centro, donde trabajaba el señor Carlos Dalencia, que al final fue mi tutor, mi guía y mi maestro. Me entregó la posibilidad de ser puesto de campo en la cancha. Y el día de mi debut debía estar acompañando al titular, al señor Enrique Urey Barrera, que era el puesto de campo, un señor mayor. Y esto iba a ser un domingo. Yo rezaba todo el fin de semana porque se faltara el titular para que me den la oportunidad. Y el domingo me citó a la 1 de la tarde el señor Alex al estadio. Yo estaba a las 10 de la mañana por si acaso. Y esperé con una ansia y con un deseo de tomar el primer micrófono en mis manos y comenzar a hacer lo que me gustaba. La transmisión comenzaba a la 1:30 de la tarde, porque había fútbol a las 2. Yo desde las 10 de la mañana
Estaba allí, llegó el señor Dalense a las 12:30, cargamos los equipos a la cabina, instalaron todo y me dijo, usted se vaya a la cancha. El señor Urey va a estar con el micrófono y usted al lado de él. Vea cómo trabaja, qué es lo que hace y yo le voy a dar chance muy cortito para que vaya familiarizándose con el micrófono. Bueno, me fui a la cancha, hacía sol, calor, y paradito miraba y decía, ojalá el señor Urey no venga, que se haya faltado, que se enferme, que haya trasnochado. Y miraba el reloj y era la 1:15, 1:20, 1:25 y no había. 1:30 comenzó la transmisión y no había. Lo cierto es que yo estaba feliz. Pasaron unos 10 minutos de la transmisión y como no llegaba el titular, el señor Dalense me dio paso para mi debut. Como no me conocía, yo siempre anduve y estuve al lado de un compañero, Jaime Villarroel Ríos, que en paz descanse, que fue en realidad el que me impulsó. Él era mi manager. Entonces, él estaba en la cabina ahí parado y cuando comenzó la transmisión, el señor Dalense no sabía cómo me llamaban. Y lo mira mi amigo, me cuenta él, que digo, ¿cómo se llama? Y mi amigo, lo único que sabía era mi sobrenombre, de barrio, Toto. ¿Toto qué? Toto Arévalo. Fue ese día en que fui bautizado públicamente como Toto Arévalo y perdí el nombre con que mis padres tuvieron a bien bautizarme, del que conocen muy pocos cómo me llamo. Desde ese momento pasé a ser Toto Arévalo, debuté, estaba preparado y lo hice seguramente bien porque el señor Dalense me dijo, usted se queda en el cargo y es el titular. Ahí comenzó la trayectoria. Muchas gracias. Luego a relatar fútbol. Sí. Me gustaba innovar. Comencé un programa propio a las 12 del día que se llamaba Ovación, que fue mi primer producto, mi primer programa. Estuve presente en la radio. Hice Ovación, hice Última Edición Deportiva, hice varias cosas más hasta que trabajaba en todo, en el periódico Los Tiempos, en la radio. Me tentaron de ir a La Paz, viajar a La Paz. Y eso exactamente hice. Fue una tentación. Llegué aquí y un 1 de junio de 1977 aparecí formalmente en las pantallas de televisión. Y desde entonces, hace 48 años, que estoy ligado a la televisión, a la radio, a la prensa escrita. Hice lo que más quería, ser periodista, que fue mi pasión. Pero además le hice una promesa a mi padre que no iba a dejar de estudiar. Y entré a la universidad, estudié Derecho, rendí mi examen de grado, soy abogado titulado, pero no ejerzo la abogacía. Es el periodismo lo que hago más. Y tengo el privilegio, la suerte, que en 48 años de televisión y algo así como 56 años de periodismo, he recorrido esta vida a la que le doy gracias y a Dios por haberme ayudado. Bueno, una consulta más. Bueno, ¿qué recuerdos tiene con José María Muñoz, Fioravanti y Víctor Hugo Morales, ¿no? Este último, 1982, ¿no? Usted siempre muy solidario en Cochabamba, Wilster, River, ¿no? En ese partido del 82. ¿Tiene un recuerdo por ahí? Sí, sí. Fioravanti fue el más grande redactor y periodista de habla hispana, sin ninguna duda. Era mi ídolo, lo admiraba, lo escuchaba a través de la radio y era un privilegio, una satisfacción enorme escucharlo. El año 69, 1969, tenía yo 18 años, estaba en colegio, en último año del colegio. Mi radio me invitó, como nunca había hecho antes ni hasta ahora, a ir al partido Argentina-Bolivia en la Bombonera. Se jugaba la clasificación. Y en el estadio conocí al señor Fioravanti, que para mí fue conocer al ídolo. Y Fioravanti hablaba con los periodistas mayores bolivianos y les decía, quiero que alguien me ayude con el vestuario de Bolivia a hacer las notas de Bolivia. Y me miraron y el señor Dalense le dijo, él es un pibe joven que llegó de Bolivia, vaya. Y estuve en el vestuario haciendo puesto de campo para Fioravanti. Fue para mí uno de los premios más grandes de mi vida.
Con José María Muñoz nos conocimos a lo largo de los mundiales y las Copas Libertadores de América y la Copa América. En 1981, River Plate jugó contra Wilstermann la Copa Libertadores de América. Y relataba Muñoz para Rivadavia y Víctor Hugo había debutado en Mitre. Yo hacía, por razones familiares, estuve en Cochabamba, más que familiares. Hubo un golpe militar, esa es la verdad. Un señor militar que se llamaba García Mesa entró al gobierno y nos echó a todos los de la televisión, sin saber leer ni escribir, sin ser ni de izquierda ni de derecha. A los únicos zurdos que conocía era a Maradona y a Pelé. Jamás habíamos militado en ningún partido ni teníamos inclinaciones. Pero una corriente de otros colegas que querían ir a la televisión y seguramente nos acusaron o denunciaron fuera de la televisión. Me fui a Cochabamba, allí vivía y allí tenía mi propia transmisión Deporte Total Radio, en una radio Tunari, ¿de acuerdo? Porque ni radios habían que nos permitieran trabajar en Cochabamba. Y jugaban River con Wilstermann en el Estadio Capriles. A las 6 de la tarde me llamó de Santa Cruz Víctor Hugo Morales para decirme que el avión que tenía que transportarlo a Cochabamba se había cancelado y que había un solo vuelo que era La Paz, de Santa Cruz La Paz, y no venía a Cochabamba. Y me pidió, por favor, estando en Santa Cruz, que hiciera algo, que comenzara su transmisión. Hice eso de inmediato, activé el plan B para Víctor Hugo, dejé mi transmisión de la radio en Cochabamba para abrir la transmisión de él. Me conseguí equipos porque él traía todo y se quedaba sin nada. Y en una cabina estaba la línea que había contratado Víctor Hugo con Entel para transmitir, pero no había nada. Yo no había hecho una transmisión así. Instalé como pude para tener señal y aquí quiero contar una anécdota. José María Muñoz era su máximo rival en la audiencia y me vio en los correteos y me dice: ¿qué ha pasado? Víctor Hugo no puede llegar y estoy queriendo transmitir. José María lo llevaba a su técnico Emilio Martín, ¿cómo me acuerdo? Le dijo: ayuda e instálale para que salga la señal a su rival. Y fue Emilio Martín conmigo ahí, colocó, instaló, hasta que conectamos con Buenos Aires. Y en Buenos Aires todo el staff, Víctor Hugo había debutado, estaba en ascenso permanente. Todo el staff me recibió con una alegría enorme y comencé la transmisión. Y les decía esta anécdota a los oyentes de Mitre, donde estaba Víctor Hugo, que él estaba en vuelo, estaba en Santa Cruz, iba de cualquier manera a llegar a Cochabamba. Él era el relator y Fernando Miembro el comentarista. Y dicho y hecho, transmití, comenzó el partido, ya jugaba en River Wilstermann, y para mí era una alegría estar en la audiencia de Argentina. Cuando a los 15 minutos del partido, era de noche, vi pasar por el estadio un avión de Joy Aeroglian, que ya no tiene vuelos, y dije: ahí está Víctor Hugo, va a llegar. Dicho y hecho, llegó al aeropuerto de Cochabamba, ya habían transcurrido como 18 minutos del primer tiempo, y Víctor Hugo desvió el avión. El Joy hizo un desvío no programado para dejarlo en Cochabamba con Fernando Miembro. Bajó del avión y como no había vuelos ni taxis había en el aeropuerto, encontró un vehículo que lo transportara al estadio. Yo relataba desde que el avión aterrizó contando cuánto demoraba el avión hasta el aeropuerto y del aeropuerto al estadio cuánto podía tardar. Y entre relatar el partido y relatar la odisea de Víctor Hugo, veo al grandote, a Víctor Hugo, con su maleta y a Fernando Miembro subir las gradas del estadio. Las cabinas estaban en la parte alta de la preferencia y había que subir por las gradas del estadio, o ya cambiado, y de la tribuna a la cabina. Y veo subir a Víctor Hugo. Yo relato, Víctor Hugo llega con su maleta, hago una descripción. Y le dio un tono dramático y espectacular hasta que Víctor Hugo llegó a la cabina, cadeante, porque no es nada fácil subir todas las gradas, colocar la maleta, yo seguí relatando. Y cuando le pasé al micrófono a Víctor Hugo, casi llorando, contó la historia. Fue, según los argentinos y los de Mitre y de Víctor Hugo, una transmisión
excepcional, porque ellos vivieron y vibraron con la odisea de Víctor Hugo para relatar el partido. Y eso me lo agradeció, lo dejé con su transmisión, me fue la mía, que estaba un compañero ayudándonos a hacer la transmisión local, y fue una anécdota muy linda. Ahí lo conocí, nos hermana una amistad de muchos años, que la reconozco y la valoro, y que él transcribió todo esto en una columna en El Gráfico, y dijo lo que había pasado, y fue una historia maravillosa de lo que puede dar y debe hacerse cuando uno tiene amigos en el fútbol y en el periodismo. Muchas gracias, Toto. Y bueno, bueno, usted hizo casi más, bueno, cerca, bueno, en el libro dice más de 4.000 relatos, pero yo creo que es Seguro. más de casi 5.000, muchos programas deportivos, radiales y televisivos. ¿Cuál siempre ha sido su metodología de trabajo periodístico, ¿no? Antes y durante, ¿no? Y después de unos partidos de fútbol, de las transmisiones. Mi vida periodística la he marcado cada 2 años. Ujú. Cada 2 años, porque iba a un Juego Olímpico y después a un Mundial. En 4 años asistí a 2 eventos. Y lo hice desde el momento en que tuve la posibilidad económica de hacerlo. Ujú. Llegué a La Paz y dije, no voy a parar en mi vida periodística de estar ausente de un evento. Y comencé el año 78 con el Mundial de Argentina. Y van 12 campeonatos del mundo, 12 mundiales a los que acudo permanentemente. Son 48 años de mundiales. Y el 84 comencé con los Juegos Olímpicos. Quise ir el 80 a mis primeros Juegos Olímpicos, pero hubo un golpe militar en este pueblo, en este país. Y nos sacaron de todo y me frustraron. No pude ir a los Juegos Olímpicos de Moscú. Pero en el 84 me desquité. Y desde entonces, 11 Juegos Olímpicos, hasta los últimos Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en París. Pasando por los Juegos Olímpicos de la pandemia en Tokio. Sí. Fue una cosa apasionante. En total son 23 eventos grandes entre olímpicos y mundiales, al margen de haber estado en 2 Copas Confederaciones que organiza la FIFA, pero son en la televisión 48 años dedicados al deporte y a la cobertura de todos los eventos deportivos. Y esa fue mi metodología. Hoy estoy esperando el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Y casi de inmediato, cuando termine, estaré pensando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y le doy gracias a Dios, que mientras Él me dé vida y tenga salud, podré estar y quiero estar hasta el último de mis días asistiendo a los mundiales y a los Juegos Olímpicos. Y la última pregunta sobre el relato, Toto, ¿cómo ha ido evolucionando el relato del fútbol a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora viviendo, digamos, una era más digitalizada. El relato del fútbol es el hobby y la pasión de un periodista. Uh-huh. Ponerse a transmitir un partido es involucrarse en el juego, reflejar lo que ocurra en la cancha con la mayor precisión posible. A veces si a la vista falla y el oído falla, como pasan los años. En mi caso todavía no, y eso celebro y me alegro. Hay que ser muy puntual. Pero lo más importante, más allá de la técnica de usar la voz de uno, si alguien me aconsejó, el señor Enzo Ardigón, periodista argentino, y el señor Osvaldo Ardizone, digo, nunca impostes la voz. Tu voz, esa que tienes hoy, la tienes que conocer toda tu vida. Y eso te va a ayudar a que puedas relatar hasta cuando tú quieras. Es lo que hago. Uh-huh. Pero la formación implica naturalmente a tener un vocabulario amplio. Y para tener un vocabulario amplio hay que leer y hay que escribir. A veces no hay tiempo, pero siempre hay tiempo para hacer. Hice un libro y estoy preparando 2 más que los voy a presentar juntamente. Más allá del gol 1 y más allá del gol 2, donde cuento historias deportivas, recupero la historia del deporte boliviano y del fútbol con hechos que nunca se conocieron. Yo como periodista no los conocía, he investigado
y quiero dejar un aporte a los hombres del periodismo y a los jóvenes que les gusta el deporte y a los hombres que les gusta el deporte en estos dos libros que espero continúen dándome fuerza y ganas de seguir escribiendo. Bueno, muchos que tenemos su valioso libro de La pasión de mi vida, ¿qué les puede decir, bueno, a toda la gente que tenemos este gran libro, La pasión de mi vida? Que esta fue una primera aventura, una travesura, donde conté muchas cosas de 45 años de periodismo. Hoy van 48 en televisión y 56 en medios, radio, televisión, cuando comencé mi carrera periodística. Aquí cuento una parte y espero que la haya compartido. En los otros dos libros cuento cosas extraordinarias y maravillosas, como descubrí a grandes técnicos y futbolistas bolivianos que nos habíamos perdido en el tiempo, o los grandes momentos del deporte, o entrevistas inolvidables. Completo en el libro 2 toda aquella tarde extraordinaria que tuve con Roberto Gómez Bolaños, hablando de su vida y del deporte, que fue el motivo de la entrevista. Está Joao Saldaña, el más grande técnico de Brasil, en una entrevista imperdible. Está Alfredo Di Stéfano, uno de los más grandes del mundo del fútbol, un argentino que fue notable. Y cuento otras partes de las entrevistas que hice y tuve con Pelé. Que Dios, mediante y gracias por la generosidad de él o de Maradona, me convertí en amigo de ellos para sernos reconocidos en el tiempo. Lamentablemente, ninguno de ellos está ya con vida, pero dejaron el recuerdo de grandes deportistas y de grandes atletas.